En el libro del profeta Malaquías hay otra manera de renegar contra Dios, cuando uno percibe esa aparente realidad de creer que le va bien a los malos y que le va mal a los buenos. Jonás le reclamaba al Señor que por qué no castigaba a los malos. Hoy en el libro del profeta Malaquías, más bien se ofende a Dios de otra manera, diciendo: si le va tan bien a los malos, ¿a qué sirve ser bueno? No vale la pena servir a Dios. ¿Qué ganamos siendo buenos? Yo creo que también es otra tentación que muchas veces pudiera pasarse por nuestra cabeza. Porque en esa realidad aparente, nosotros podemos percibir que el mal prospera, que al mal o al malvado le va bien, y peor aún, se escapa sin castigo. Pero hoy la palabra de Dios nos dice: tengamos confianza en el Señor, que da a cada quien lo que le corresponde. Porque nuestro Dios es justo, pero también es misericordioso. Dice el Señor: los buenos serán mi propiedad personal. En cambio, a los malvados les irá como a la paja, arderán y se consumirán. ¿Qué tenemos que hacer ante esta aparente realidad? Confiar en Dios, en que Dios pone tarde que temprano, a su tiempo, las cosas en su lugar. Y que si bien nuestro Dios es misericordioso y a todos les da la oportunidad de convertirse, también debemos ser conscientes que nuestro Dios es justo y dará a cada quien lo que le corresponde. Por lo tanto, no nos desanimemos cuando abrazamos la vida de Dios, cuando decidimos ser fieles a sus enseñanzas. Dios nos dará nuestro premio a su debido tiempo. Y es parte de lo que también nos dice el Salmo responsorial: dichoso el hombre que confía en el Señor. De tal manera que, a pesar de las adversidades, a pesar de la aparente prosperidad del malvado, nosotros no dejemos de confiar en el Señor. El Evangelio también hace eco de esta temática de la primera lectura y del Salmo, cuando nos presenta el episodio de aquel que tiene un amigo que viene a medianoche a pedirle ayuda. Y dice el episodio: no se levantará tanto por quererlo ayudar, sino porque estuvo tanto tiempo perturbando su casa para pedirle ayuda. Y nos exhorta el Evangelio: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, porque al que toca se le abrirá. Para ponernos de manifiesto dos elementos que no deben de faltar en nuestra vida cristiana, dos cualidades esenciales: la perseverancia, es decir, no desanimarnos a las primeras de cambio, dejar que las cosas sucedan según el tiempo de Dios y no el tiempo que a nosotros nos desespera, ser perseverantes. Y por supuesto, un segundo elemento: tener siempre confianza en nuestro Señor, confianza de que Él colocará las cosas en su lugar, tarde que temprano.
Y esta perseverancia y la confianza que nos señala el Santo Evangelio, lo podemos ver en la vida de oración de la naciente iglesia que vino a instaurar nuestro Señor Jesucristo. Yo meditaba la vida de Jesús aquí en la tierra y veía cómo al inicio Jesús se fue a hacer oración. ¿A dónde se fue a hacer oración nuestro Señor Jesucristo? Al inicio, durante 40 días, una oración profunda en el desierto para poder iniciar su vida pública. Y ayer, junto con los discípulos, nosotros le preguntábamos al Señor, ¿de qué se trató el Evangelio de ayer? Le decíamos al Señor, Señor, enséñanos a orar, porque queremos saber cómo es tu relación con el Padre, porque queremos empaparnos de tu liderazgo, porque queremos imitarte como tú lo haces. Así como Juan enseñó en su oración a los discípulos, así también le pedimos el día de ayer a Jesús que nos enseñara a orar, así como lo hizo al inicio de su vida pública durante 40 días. Y ayer yo resumía diciendo, Jesús nos enseña a orar, pidiéndole a Dios que deseemos ya aquí en la tierra la presencia del reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Pues bien, antes de que la iglesia naciera, después de la resurrección del Señor, pasaron también otros 40 días. Entre nosotros en la vida litúrgica de la iglesia lo celebramos de la resurrección hasta la ascensión del Señor. 40 días donde nace propiamente lo que es la vida de la iglesia. ¿Y qué hacían los discípulos en el cenáculo durante esos 40 días? ¿Qué hacían? Pues estaban en oración, perseveraban y confiaban. Seguramente tenían miedo, seguramente pensaban que los iban a ir a atrapar, que los iban a meter a la cárcel, que los iban a matar, como al mismo Señor Jesucristo. Y tenían miedo y estaban encerrados en el cenáculo. ¿Y qué es lo que hacían en el cenáculo durante 40 días? ¿Qué hacían? Perseveraban en la oración. Nos dice la narración de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Antes de iniciar la vida pública de Jesús, hubo momentos fuertes de oración. Antes de iniciar la vida pública de la iglesia, hubo momentos fuertes de oración, perseverancia y confianza. Pues bien, hoy que celebramos a la Virgen del Rosario, la pregunta sería, así como antes de la llegada de Jesús, ¿quién lideraba a los que después fueron discípulos de Jesús? ¿Quién los lideraba? Juan el Bautista. Y después de la partida de Jesús, cuando los discípulos rezaban en el cenáculo, ¿quién se imaginan que los lideraba? No los oigo. La Santísima Virgen María. Y es muy hermoso pensar cómo antes de que iniciara la vida pública de la iglesia,
Los apóstoles, junto con María, estaban reunidos en oración, perseverando y confiando. Y hoy, en el Día de la Virgen del Rosario, yo me atrevería a proponerles que le preguntáramos a la Virgen, así como le preguntamos ayer a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Hoy, ¿qué le preguntaríamos a la Virgen? Madre Santísima, enséñanos a orar como nuestro Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos. ¿Y qué nos diría la Virgen? Así como Jesús nos compartió el deseo de que nosotros deseáramos el reino de Dios, vivir su voluntad, perdonarnos los unos a los otros, que no nos dejara caer en la tentación. Seguramente María, como buena madre, lo primero que diría: cuando nació mi hijo, el ángel vino a visitarme y luego lo llevé a presentar, y luego comenzó su vida pública, y luego predicó, y luego instituyó la Eucaristía, se realizó el prodigio del monte Tabor, y luego lo apresaron, y luego lo maltrataron, y luego lo destazaron, y finalmente lo clavaron en cruz. Pero nada de eso detuvo la obra de Dios, porque siempre hubo confianza y perseverancia. Y resucitó al tercer día y está con nosotros de manera resucitada. Yo creo que la Santísima Virgen María nos narraría con sus ojos de madre la historia de su divino Hijo. Y eso para nosotros, evidentemente, se convierte en una oración preciosa, en una oración maravillosa, lo que hoy conocemos como la oración del Santo Rosario. El Papa Juan Pablo II, que fue un gran impulsor del Rosario, nos decía que el Rosario es el compendio del Evangelio, es como un resumen. ¿Quieres entender el Evangelio de una manera resumida? Pues apréndete los misterios del Santo Rosario. Creo yo que si estamos en una iglesia consagrada a la Santísima Virgen, pues deberíamos incluso de sabernos de memoria los 20 misterios del Santo Rosario, porque es una forma de resumir lo que es toda la vida de Jesús narrada en los Evangelios. El Santo Rosario, decía también el Papa Juan Pablo II, es una manera de meditar los misterios de nuestro Señor Jesucristo con los ojos de su Santísima Madre. Si a nosotros nos vino Jesús, se nos anunció Jesús, el Jesús que nosotros recibimos en la Santa Eucaristía, nos vino por conducto de su Santísima Madre, pues también por medio de su Santísima Madre, por conducto de ella, nosotros tenemos el camino seguro para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy pues la Iglesia celebra aquella fiesta que instauró el Papa Pío V cuando se vino la guerra de Lepanto y derrotaron a los turcos, nombrándola en un primer momento como Nuestra Señora de las Victorias, auxilio de los cristianos, porque originalmente esta fecha fue consagrada a Nuestra Señora de las Victorias por la victoria
de los cristianos en Lepanto. Una victoria donde se dio un combate naval y la armada del Imperio Otomano quería tomar posesión de todo el orbe cristiano. Pero se hizo una coalición católica. Fíjense, si no hubiera ganado el catolicismo esta guerra, tal vez el catolicismo hubiera desaparecido. Por eso es tan importante esta victoria. ¿Y quiénes ganaron esta batalla? En primer lugar, el Imperio Español, del que tanto reniegan aquí en México. El Imperio Español, los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova, el Ducado de Saboya, se unieron en coalición y lograron derrotar al Imperio Otomano. Y gracias a ello seguimos gozando de haber podido conocer la fe católica y que nuestros pueblos vivan la fe de nuestro Señor Jesucristo. Luego vino el Papa Gregorio XIII, que le cambió el nombre de Nuestra Señora de las Victorias, le cambió el nombre a Nuestra Señora del Rosario. Fue el primer papa enamorado de la Virgen del Rosario. Escribió 9 encíclicas referentes al Rosario y fue quien consagró el mes de octubre al Santo Rosario. Por si esto fuera poco, quienes conocemos las apariciones de Lourdes y las apariciones de Fátima, 1858, 1917, nos vuelven también a insistir la importancia. La Virgen le dijo a sus videntes la importancia que tiene para el orbe católico rezar el Santo Rosario. Y pues, ¿qué decir de nuestro Papa Juan Pablo II? Que a mí me dejó maravillado con una frase que él dijo: no hay oración más cristológica, es decir, centrada en Cristo, que el rezo del Santo Rosario. Porque con el rezo del Santo Rosario nosotros educamos a nuestra alma para que con el trasfondo de las Aves Marías miremos con los ojos de María los episodios principales de la vida de Jesús. Recordemos también que el Papa Juan Pablo II hace 19 años, 2002-2003, no sé si alguno lo recuerda, instituyó el año del Santo Rosario. Nos dice que el rosario favorece la contemplación, que tanta falta le hace a nuestro mundo moderno. Rezar el rosario nos obliga a dejar nuestras contingencias, nuestras premuras, nuestras prisas. Nos obliga a detenernos a contemplar a Cristo con los ojos de María. Pues yo creo de verdad que María en esos 40 días antes de la iglesia naciente, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, no tengo menor duda de que María era ejemplo de contemplación de la vida de su Hijo como madre y como cristiana, y además era la que exhortaba a todos los discípulos a que perseveraran en oración y tuvieran confianza en las promesas de su divino Hijo. Pues que así también suceda con nosotros el día de hoy, que le digamos a la Santísima Virgen María: Madre Santísima, enséñanos a orar, para que nosotros también tengamos esa misma confianza que tú tuviste para que se realice la obra de Dios en medio de nuestro pueblo. Que así sea. Que así sea.